Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Ejots se establece en la Tierra. Poco después de llegar a la Tierra, decidió hacer una consulta de adivinación con 3 awon, llamados Ugun, Serre, Kapar, Akala, Ihobo, Serre, y Jobi, Huasa, Run, Medi, Serre. Al llegar a su casa, se encontró con Alami, el jefe de los cazadores de Iataka, quien también había venido a consultar. Tanto el cazador como Ogunda Mesh fueron advertidos de ofrecer sacrificios para protegerse contra la ingratitud de quienes se beneficiarían de su generosidad. A Ogunda Mek se le indicó ofrecer un chivo negro a su Ifa y un chivo macho a Esu. Él realizó el sacrificio. Por otro lado, se le recomendó al cazador ofrecer un chivo macho a Esu y servir a Gun con un perro, una tortuga y un gallo. Él no hizo el sacrificio. El cazador era muy hábil en su oficio, lo cual explica por qué no consideró necesario hacer ningún sacrificio. Muchos años después, el cazador tuvo un sueño aterrador y regresó para consultar. Una vez más, se le recordó el sacrificio que anteriormente se le había aconsejado hacer. Aún así, insistió en que no necesitaba la ayuda de ningún sacrificio. Los siguientes awon, a quienes consultó, se llamaban Rre Sumensise y Mada Bo La Tise Orre, quienes consultaron para Alami, Ti Ise Olori de Nile, Lya Arangun. También se llamaba Alami y era el jefe de los cazadores en el pueblo de Elia Rangun. Le advirtieron que si no realizaba el sacrificio, su bondad y generosidad acortarían su vida. Esta vez se le indicó ofrecer 3 chivos machos a Esu, un chivo a Runmila, un chivo a su cabeza, Ori, un perro, un gallo y una tortuga a Agun, 6 huevos y un conejo a las madres mayores de la noche, Awon Agbalaye. Aún así, no hizo ningún sacrificio. Mientras tanto, salió de su casa en una expedición de caza con su arma, un boomerang llamado Ekpede en Benin o Akatap en Yoruba. Al anochecer, llegó al pueblo de Kopgun. El pueblo había vivido durante mucho tiempo bajo la amenaza de un pájaro misterioso, que solía venir al pueblo y dejaba un rastro de cadáveres humanos. El pájaro se llama Agbe en Yoruba, Iuki-ki. En Benín, cada vez que gritaba Kapagun 3 veces, se iba, y poco después morían 20 personas en el pueblo. Había burlado a los cazadores más famosos de la región. En la última ocasión, el pueblo ofreció un chivo macho a Esu, quien les aseguró que el cazador que mataría al pájaro viajaría solo. Cuando Alami se despertó a la mañana siguiente, fue invitado por el jefe del pueblo y se le informó del problema del ave. Mientras estaban sentados afuera de la casa del jefe discutiendo el asunto, el pájaro volvió a aparecer. Gritó Pigbon una vez, pero antes de poder repetirlo, Alami apuntó y lo mató. La noticia se difundió rápidamente y el pueblo celebró con júbilo. Mientras el pueblo aún celebraba, Esu fue sembrando intrigas entre los jóvenes del pueblo, animándolos a exigir la expulsión de Alami, alegando que un cazador capaz de matar tal ser misterioso con un solo disparo podría algún día destruir todo el pueblo si se enfadaba. El jefe del pueblo, entendiendo el miedo entre los jóvenes, accedió a su petición y expulsó a Alami de Ipagun, el mismo pueblo que acababa de salvar. Confundido por este giro de los acontecimientos, Alami se fue al siguiente pueblo, Ayinta, donde fue nuevamente invitado a resolver el viejo problema de otro pájaro misterioso que había causado muchas muertes. El pájaro, llamado Alak,
en Yoruba, Yahweh en Benín, solía visitar el pueblo periódicamente. Al llegar, se posaba en la entrada del pueblo y gritaba Pigbón 3 veces, después de lo cual morían 30 personas. Mientras los habitantes describían la calamidad endémica, el pájaro apareció y se posó sobre el árbol de la vida, llamado AKK o IKAHNNMN. Al-Amí esperó hasta que gritara Pigbón 2 veces antes de apuntar y disparar. El pájaro cayó muerto. Una vez más, todo el pueblo se alegró y alabó al cazador por su hazaña milagrosa. Sin embargo, poco después, Esú nuevamente instigó al pueblo en su contra, y fue expulsado. Había comenzado a pagar el precio de su terquedad. Después, viajó al pueblo de Uf, donde fue recibido con alegría y grandes expectativas por los habitantes, que ya habían oído hablar de sus hazañas. Le aseguraron que no le pagarían con la misma ingratitud que había sufrido antes. Le hablaron de un venado llamado Ajebenren en Yoruba y Erjo en Benín, que ocasionalmente visitaba el pueblo, se paraba sobre una colina y gritaba Palorá, causando la muerte de 40 personas y la destrucción de varios edificios. Pronto el venado apareció en la colina, y justo cuando abrió la boca para gritar Palorá, Al-Amí lo mató. Intentó establecerse en Ife, pero mientras aún se celebraba, Esú difundió el rumor de que Al-Amí era quien enviaba al venado al pueblo, lo que explicaba por qué solo él podía matarlo. Como si eso no fuera suficiente, Esú viajó a Epagun e Yinta y preguntó si Al-Amí no había matado a los animales sin ni siquiera mirarlos, y si las flechas no habían regresado a él. La gente confirmó que así había sucedido en Iye. Luego preguntó si no era posible que tal hombre pudiera destruir a toda una población desde lejos. Entonces, el visitante, Esú, cantó un canto de guerra, y el pueblo expulsó a Al-Amí de Uye, cantando Q-de-jere, Q-de-jere, Q-de-jere. Tras ser expulsado de Ye, decidió esconder su boomerang, ocultando su oficio. También era adivino y se dedicó a la práctica del awo, que también dominó. Esta vez entró silenciosamente en el pueblo de Jesa. Aunque logró casarse con la hija del Wa de Jesa, no fue reconocido. La princesa le dio 4 hijos. Su esposa acababa de dar a luz al 4.º hijo cuando estalló la guerra entre Yo y Jesa. El ejército invasor de Yo estaba aplastando al pueblo. El Wa de Jesa reunió a su gente y les dijo que realizaran una gran adivinación para saber cómo detener al ejército. En la asamblea, Esú, disfrazado de sacerdote de Ifá, reveló que entre ellos se encontraba el famoso cazador de Ute-Ka, quien había realizado hazañas en Ipe-Yun, Yinta-Ele. Anunció que el cazador había ocultado su identidad debido a la ingratitud que había sufrido. Esú, aún disfrazado, agregó que el hombre cuyo nombre terminaba en Yis y que estaba casado con una princesa era el único que, con su arma misteriosa, podía detener al ejército de Yo. Cuando todos voltearon hacia Al-Amí, el visitante añadió que el hombre tenía un problema que lo seguía desde el cielo y que había persistido en la tierra porque se negaba a hacer el sacrificio prescrito para él. Si lo hacía, se volvería el hombre más famoso de Jesa. Si seguía negándose, terminaría enterrándose vivo. Al escuchar esto, Al-Amí se puso de pie. El awo visitante le dijo que ahora los sacrificios requeridos se habían multiplicado. 3 chivos machos a Esú, 1 chivo a Ifá, 1 chivo a su cabeza, 2 perros, 2 tortugas y 2 gallos sagún, 1 conejo, 1 gallina y huevos a las madres mayores de la noche. Entonces Al-Amí, entre lágrimas, dijo que había hecho tanto por la humanidad y había sido pagado con tanta ingratitud que ya no se sentía obligado a seguir siendo generoso. En ese momento, las mujeres del pueblo, muchas de las cuales habían perdido a sus esposos en la guerra, ofrecieron dinero para comprar los materiales del sacrificio. Los sacrificios se realizaron de inmediato. A la mañana siguiente, Al-Amí recuperó su boomerang, lo limpió, cerró los ojos y lanzó 3 flechas hacia el ejército invasor. Cada flecha mató a 200 soldados de Yo, y las 3 regresaron a él. Cuando el ejército de Yo
vio que sus tropas eran masacradas por un atacante invisible, entraron en pánico y huyeron aterrorizados. La paz regresó inmediatamente a Elesa. Poco después murió el rey de Elesa, y como solo tenía una hija, Alamí, su esposo, fue coronado Wa de Bi-kun Ejesa. Él fue quien dio a Elesa el nombre Yibi-kun, que significa donde uno se cansa de hacer favores. Finalmente se alegró y cantó alabanzas a sus Awon Awon. Su reinado fue pacífico y próspero.